Hola, bienvenidos a todos a este webinar que vamos a hablar sobre la importancia del compliance en la gestión de proyectos. Me gustaría que tuviéramos un diálogo luego, que vayáis comentando en el chat de preguntas y en el foro también vuestra visión, porque es algo que aparentemente a priori no es tan intuitivo como otros casos cuando hablamos solo de compliance. Pero lo que a mí me gustaría transmitir y quería saber también un poco cómo lo veíais y cuál es vuestra opinión, es lo relevante que es tener seguimiento al compliance y ser compliance a la hora de ejecutar un proyecto, a la hora de implementar un proyecto. En dos sentidos. Por un lado, cuando nosotros estamos implementando un proyecto de compliance, un proyecto regulatorio, de regulación, efectivamente es imprescindible tener en cuenta, por supuesto, las características del proyecto y tener también en cuenta todos los requisitos normativos y regulatorios que están embebidos dentro de la implantación de ese proyecto. Pero hay una segunda parte que no es tan intuitiva y que muchas veces no somos conscientes de ellos, y es la necesidad de tener en cuenta la importancia de la regulación, las políticas y los procedimientos cuando vamos a implementar un proyecto que no es 100% de compliance, sino que es un proyecto de cualquier otro tipo, un proyecto de negocio, un proyecto de arquitectura, de ingeniería, de lo que sea, pero tenemos que tener en cuenta la regulación. La regulación siempre va embebida en ese proyecto. Y no solo la regulación como tal, regulada y legislada, sino también la regulación o las políticas internas de la propia compañía. Vamos a hablar un poquito ahora de eso. Yo quería empezar con una frase que ya la hemos nombrado alguna vez cuando hablamos de temas de compliance, y es una frase de Peter Drucker que decía que la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Y cuando hablamos de compliance y cuando hablamos de gestión de proyectos, hablamos de estructura, de gobierno, de gobernar adecuadamente el proyecto y tener una estructura de gobierno adecuada para el compliance, que las dos estén interrelacionadas entre sí, que se trabajen en conjunto a la hora de implementar un proyecto. Es algo que vamos a ir matizando y que vamos a ir hablando un poquito. Vamos a pasar primero, ¿no?, a ver una parte de nuestro statement, de nuestra frase. Vamos a empezar con la primera parte, que vamos a hablar un poquito del compliance, que todos lo conocéis, pero el compliance se define como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar sus riesgos eminentemente operativos y legales, para establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción frente a los riesgos. Esta es la definición dada por la World Compliance Association, y lo que viene a decir básicamente es que el compliance sirve como una herramienta, como un instrumento para identificar los riesgos regulatorios o normativos que pueden tener una organización cuando va a implementar un proyecto o incluso en su día a día, en su business as usual, cuando va a ejercer sus propias actividades. Cuando hablamos de regulación o de vigilancia de la regulación o cumplimiento normativo, cumplimiento regulatorio, no estamos hablando simplemente de legislación, normativa o reglamentos, como vemos aquí en la imagen también de la World Compliance Association, sino que estamos hablando también de tener en cuenta las buenas prácticas del entorno, de la industria, las buenas prácticas de gobierno, las prácticas de ética y transparencia, porque es muy importante que tengamos claro que el compliance no solo abarca estar alerta de la propia regulación emitida por un supervisor o por un regulador, sino que también hay que tener en cuenta las características propias de la compañía, los procedimientos internos de la compañía, los principios éticos, valores. Se habla mucho de liderazgo en la norma ISO de compliance, porque es muy importante tener en cuenta los valores, los procedimientos, los principios, las características intrínsecas de la compañía, sea la compañía que sea y estemos en el sector que estemos, para poder implementar principios o tener un bien implementado el compliance corporativo en la organización. Se dice también, y se insiste mucho, y además eso lo veremos en la normativa ISO, que cuando tú gestionas bien o tienes bien implementado el compliance y gestionas bien el riesgo de incumplimiento, esto que a principio
es un riesgo y si puede tener una cierta connotación de peligro, se puede llegar a convertir en una oportunidad. Un riesgo bien gestionado puede ser una oportunidad. Podemos identificar oportunidades de mejora, podemos identificar oportunidades de negocio, podemos identificar una gran cantidad de opciones que si no tenemos esa estructura de soporte para poder implementar bien el compliance, es muy difícil que esto lo podamos hacer. Y yo iría más allá y daría un pasito más allá. Si nosotros tenemos una buena estructura de compliance implementada a la hora de ejecutar un proyecto, esto va a hacer que ejecutemos el proyecto con mayor seguridad y con menores riesgos que los que ya tiene por sí inherentes un proyecto cuando lo vamos a implementar. Las funciones principales del compliance, pues ya lo sabemos, ¿no? Es identificar regulación, prevenir que se materialicen riesgos de incumplimiento, gestionar esos riesgos en caso de que se den y también definir respuestas y preparar una serie de respuestas. Cosas muy importantes o tips muy importantes que tenemos que tener claro cuando hablamos de cumplimiento corporativo es que, por un lado, se trata de una función independiente, también la regulación ISO hace hincapié en que debe ser una función independiente que identifica, alerta, monitorea y reporta los riesgos de incumplimiento en las organizaciones. Esto se ha puesto en la definición que da el Comité de Basilea, ya habíamos visto antes la de la World Compliance Association, e introduce un concepto muy importante que es el concepto de asesoramiento. Y es cierto, la función de compliance no solo tiene una función de alertar, avisar, reportar, hacer un seguimiento de la normativa que puede afectar, sino también una función de asesoramiento cuando haya ciertas dudas sobre el cumplimiento o no de una determinada regulación. Y, como decíamos, es importante que hablemos siempre de dos niveles de cumplimiento. Normas externas, las normas emitidas por un supervisor o un regulador, y normas internas de control, que son las normas que aplican dentro de la propia organización. En cuanto a las funciones del área de cumplimiento, pues efectivamente ya las hemos nombrado y las conocemos, ¿no? Por un lado, identificar los riesgos a los que se enfrenta una empresa y asesorar sobre ellos, ver cuáles son la normativa que nos puede llegar a impactar y que se puede materializar en un evento, ya sea una pérdida o incluso un riesgo reputacional, por ejemplo. Prevenir, implementar controles para proteger a la empresa de estos riesgos, monitorear los controles y ver que efectivamente esos controles están funcionando y, por supuesto, como decíamos antes, asesorar a la empresa en caso de determinada regulación o normativa, cómo nos puede afectar o no. Yo he puesto aquí diferentes marcos sobre regulación de compliance que seguro que muchos ya conocéis, que nos pueden servir de referencia para implementar un modelo de compliance en nuestra organización. Este modelo de compliance que luego va a ser una herramienta que nos va a ayudar a implementar los proyectos de una forma compliance con la regulación tanto interna como externa de la compañía. Por un lado tenemos la ISO 31000, que es la ISO de gestión de riesgos por antonomasia y está orientada a dictaminar cómo se pueden valorar los riesgos de una compañía, cómo se pueden cuantificar, cómo se pueden apreciar los riesgos de una compañía. La ISO 19600, que es la regulación ahora mismo por antonomasia, la ISO dentro del mundo del compliance. Es verdad que está siendo revisada y actualizada, pero a día de hoy la ISO 19600 es la que está vigente. La ISO 37001 para implementar principios de sistemas de gestión antisoborno, que es una de las regulaciones que se incluyen dentro de todos los módulos habituales de compliance. Y también yo hablaría de dos modelos, de dos frameworks que pueden servir de referencia a la hora de implementar un modelo de compliance, como es el informe COSO, donde se establece, está encaminado, sobre todo el COSO ERM de 2017, está encaminado a hablar sobre cómo implementar una política de gestión de riesgos robusta en la organización, pero cuando nosotros lo hablamos y lo comentamos mucho, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando sobre el compliance o sobre la vigilancia de los riesgos de incumplimiento, estamos trabajando íntimamente ligado con la gestión de riesgos. Entonces, en las bases que tengamos de esta regulación en cuanto a gestión de riesgos pueden ser una base muy buena y nos puede ayudar mucho en nuestros temas de gestión de compliance o del riesgo de incumplimiento. Y por último, tendríamos el modelo ORSA, que es igual que el modelo COSO, tiene una metodología similar, pero está encaminado hacia las empresas de seguro. Yo os lo he puesto aquí varios modelos para que os sirva como ejemplo. Y
ahora que ya hemos hecho una primera parte inicial, ¿no? de revisión o de análisis de lo que consiste la función de compliance o en qué consiste una función de cumplimiento, vamos a pasar a hablar ya más de la segunda parte de nuestro statement, que es a la hora de implementar un proyecto, qué tengo que tener en cuenta, cómo casa esto que es ejecución pura y dura a la hora de implementar un proyecto con el compliance, que se entiende más como algo normativo y regulatorio. Sí que quería hacer un inciso, y es que en algunas jurisdicciones es verdad que se entiende al compliance officer o al oficial de cumplimiento como el encargado de la prevención del blanqueo de capitales. El compliance en un sentido amplio abarca una gran diversidad de normativas, no solo la de prevención del blanqueo de capitales, sino, como hemos visto, la de prevención del soborno, abuso de mercado, uso de información privilegiada, una gran cantidad de regulación que entra dentro del scope del Chief Compliance Officer. Y cuando hablamos de gestionar proyectos, yo os he puesto aquí el ciclo de vida del proyecto básico tal y como lo define el PMP, que sabéis que es el certificado por antonomasia a la hora de implementar un proyecto, el certificado en Project Management Professional, y define 5 pasos iniciales dentro del ciclo de vida de un proyecto, es decir, desde que surge la idea de implementar un proyecto hasta que se cierra el proyecto y ese proyecto ya entra en su día a día, en su negocio tal cual esté entendido el proyecto, pasa por 5 fases ese proceso de desarrollo del proyecto. Por un lado, tendríamos la fase de inicial, la fase de definición preliminar, donde tú pones en negro sobre blanco qué es tu idea, qué es lo que vas a implementar, qué es lo que quieres implementar dentro de tu organización o qué proyecto vas a llevar a cabo. Empiezas a poner las líneas bases del proyecto, empiezas a hablar ya de timing estimado, de cuánto tiempo vas a dedicar a cada tarea, de cuál es el coste que conlleva cada tarea. Luego pasaríamos a la parte de planificación, ya donde haces un project plan, un plan de proyecto más detallado, empiezas a definir línea por línea lo que vas a hacer en tu proyecto. Luego ya ejecutas ese proyecto, llevas a cabo el proyecto como tal, lo implementas, empiezas a hacer las tareas, empiezas a gestionar el que todas las tareas se hagan correctamente. Por supuesto, tiene una función de control, hay que medir, hay que establecer KPIs e indicadores para ver cómo está funcionando ese proyecto, si se me está retrasando, si no, si lo estoy entregando en tiempo, en forma y en el coste estimado, que son los 3 pilares básicos a la hora de implementar un proyecto. Y por último, el cierre del proyecto, que es cuando ya lo entregas todo, le pones el lacito, por decirlo de alguna manera, y ya el proyecto se pone en marcha. Ahora bien, ¿en qué fase podemos plantearnos en qué fase debemos empezar a pensar en cómo afecta el compliance o cómo mi proyecto puede ser compliance con la regulación, tanto interna como externa de la compañía? Pues bien, aunque no hay una norma o una ley máxima para esto, en mi opinión, es bueno incluir o tener en cuenta los principios de compliance desde el inicio, desde el principio del ciclo de vida del proyecto hasta el final, para tú tener claro en un inicio, por supuesto, cuál es la regulación que te va a afectar, cuáles son las políticas, cuál es mi cultura como compañía, cómo voy yo o cómo va a afectar, quién soy yo como organización dentro de mi estructura, como sector, en el sector en el que trabaje, cómo va a afectar eso a mi proyecto. Podemos pensar muchísimos ejemplos y vamos a hablar de varios ejemplos hoy, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en un proyecto que vayamos a implementar en una minera, por ejemplo, o en una petrolera. Pues evidentemente son sectores muy regulados, como puede ser la farmacéutica o la aviación. Si vamos a implementar un proyecto que está muy regulado, habrá una gran cantidad de regulación que tenemos que tener mapeada desde el inicio, desde el minuto 1, saber cuál es la regulación local que me va a afectar, la regulación europea en el caso, por ejemplo, de que estemos en Europa, la regulación medioambiental, las sanciones a las que te puedes ver afectado en proyectos de estos que son industrias muy reguladas. Pero aparte de eso, ¿cuáles son mis valores como compañía? ¿Cuáles son mis políticas? ¿Cuáles son mis procedimientos? Tengo que identificar a mis stakeholders, a mis involucrados en el proyecto desde el minuto 1 y ahí tendré que tener en cuenta el compliance que afecta a mi proyecto. Y ya os digo, no es un proyecto si yo voy a abrir una nueva mina en un territorio, por ejemplo, no es un proyecto de compliance 100%, o sea, es un proyecto de negocio en este caso.
pero yo tengo que tener en cuenta cómo afecta el compliance. Pensemos en proyectos que se han realizado ya, como puede ser el proyecto de la ampliación del Canal de Panamá, por ejemplo, un proyecto faraónico enorme, también muy regulado, con muchas exigencias, con muchas especificaciones técnicas, con mucha regulación y normativa técnica que afecta a ese tipo de obra de ingeniería tan grande, ¿no? y tan importante y tan relevante. Y todo esto teniendo en cuenta, además de eso, los 3 pilares básicos que decíamos de la gestión de proyectos: el timing, el deliverable, el que haya calidad en la entrega, y, por supuesto, los costes, el tener un control de costes y el estar ajustados a los costes que has estimado. Lo mismo, si queremos un ferrocarril, queremos llevar un ferrocarril de una línea a otra, pues igual, hay una gran cantidad de especificaciones técnicas y de normativa, tanto interna como externa, que nos va a afectar y que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Pues porque si nosotros lo metemos en el punto 4, por ejemplo, cuando estamos viendo los controles o revisando los controles, probablemente ya ahí ya sea tarde, porque ahí te va a saltar un KPI y te va a decir, ojo, que esta normativa se te olvidó que la tenías que incluir, o se te olvidó que tenías que informar al supervisor de que ibas a realizar este proyecto, o se te pasó cualquier cosa que se pueda pasar. Pues probablemente ya ahí ya vas tarde, porque tienes que volver tienes que realizar determinadas tareas, tienes que volver al punto 1, al punto de inicio, definir qué es lo que vas a hacer para implementar esa normativa que te afecte, planificarla, ejecutarla, y además eso, o sea, si se materializa al final, eso puede llegar a tener consecuencias no solo económicas, multar o cualquier cosa, sino que además puede tener un impacto reputacional importante. Por eso, el enlace, el link que estábamos viendo y que estábamos comentando desde el inicio de cuál es la importancia del compliance a la hora de gestionar un proyecto, sea del tipo de proyecto que sea. Y algo muy importante que tiene la gestión de proyectos, esto también sigue la metodología PMP. Cuando nosotros vamos a implementar un proyecto, la metodología nos dice que tenemos que tener a realizar y llevar a cabo una identificación de riesgos y un análisis de los riesgos que se materializan en el proyecto. Cuando hablamos de y cuando entramos a revisar cómo es ese proceso de identificación de riesgos, es un proceso de identificación de riesgos muy alineado con la ISO 31000 de gestión de riesgos. Con lo cual, estamos ya también íntimamente hablando o intrínsecamente hablando de una identificación de riesgos de incumplimiento normativo. Si os fijáis, está todo entrelazado. Yo tengo mi proyecto, identifico los riesgos que afectan a mi proyecto, y cuando identifico los riesgos que afectan a mi proyecto, estoy también viendo cuál es la regulación que le puede afectar, con lo cual estoy gestionando el riesgo de incumplimiento regulatorio, y esto me engancha íntimamente con el compliance. Como veis, además, el PMP insiste en que se debe llevar a cabo una identificación de riesgos en todos los procesos, o lo que decíamos, en todo el ciclo de vida del proyecto. No se identifican los riesgos al cierre del proyecto porque ya vas tarde. No se identifican los riesgos al inicio y te olvidas de los riesgos, sino que los riesgos los vas a seguir, controlar. Incluso vas a planificar planes de acción para gestionar esos riesgos, para evitar en la medida de lo posible que esos riesgos se materialicen en tu proyecto, porque un riesgo materializado en un proyecto puede llegar a tener impactos muy importantes, y todos conocemos proyectos que se han retrasado en el tiempo, que han costado mucho más de lo que proyectos públicos, proyectos que podemos ver en los medios de comunicación, que han costado mucho más de lo estimado, o que incluso se han paralizado, obras que no se han terminado a culminar porque no se ha implementado correctamente la gestión de riesgos dentro del proyecto, y finalmente te has encontrado con un proyecto que requiere de mucho más dinero, con un proyecto que requiere de mucho más tiempo, o con ciertas características que han hecho que el proyecto no se pueda implementar de manera correcta al final, y que incluso se llegue a paralizar. Y hay muchísimos ejemplos en todos los sentidos en los medios. Importante, y lo decíamos al principio, cuando nosotros estamos gestionando un proyecto, es tener un gobierno para gestionar ese proyecto. Y esto implica tener políticas que afecten al proyecto, tenerlas identificadas y ver cuáles son las que me afectan a mi proyecto, los procedimientos, los estándares y las mejores prácticas a la hora de implementar un proyecto. También es importante definir roles y responsabilidades a la hora de implementar un proyecto.
quién va a hacer qué responsabilidad tiene, hasta dónde va a llegar su responsabilidad y cuáles son los indicadores que tiene que tener en cuenta esta persona para implementar el proyecto. Por supuesto, debemos de tener un sponsor, una autoridad, alguien que sponsorice el proyecto para que el proyecto tenga cale en la organización y realmente se le dé la importancia que debe de tener a toda la organización. Y, por supuesto, involucrar a todos los interesados porque, como decíamos, es muy importante tener identificado a todos los stakeholders, porque si yo me dejo fuera a compliance, eso me puede impactar en mi proyecto. Si me dejo fuera tecnología, por supuesto. Si me dejo fuera, da igual, a cualquier otro stakeholder, a fiscal, a cualquiera, si yo no los tengo bien identificados, puedo tener ahí un gap importante que puede impactar en mi proyecto. A la hora de implementar un proyecto y la metodología PMP, los que la conocéis sabéis que establece una serie de principios y establece un proceso y una metodología paso a paso, donde es importante tener en cuenta que hay que ejecutar cada paso de manera completa y de manera efectiva para que tú no puedas o no se materialice un riesgo que puede llegar a tener un impacto realmente muy importante. Cuando hablamos de gobierno en un proyecto, esto es extrapolable también al tema del compliance. Es importante tener una estructura de gobierno dentro de tu oficina de cumplimiento de tu organización o dentro de la oficina del Chief Compliance Officer. Porque la governance, entendida como una identificación de stakeholders, como una definición de políticas, como unos procedimientos bien estandarizados, una metodología, es importante para la ejecución de proyectos y es importante para implementar la oficina de cumplimiento como tal. Esto aplica a las dos partes de nuestro statement que estamos hablando hoy. Aplica a la hora de implementar un proyecto y aplica, por supuesto, a la hora de implementar una función de cumplimiento robusto. ¿Cómo podemos, qué es muy relevante, tenemos que tener en cuenta que en las revisiones que se están haciendo de la normativa 19.600 se habla mucho, ya se hablaba en la 19.600, pero se habla mucho de la planificación, de la necesidad de planificar y de hacer un plan, tanto a la hora de ejecutar un proyecto como a la hora de establecer un sistema de gestión de cumplimiento. Es importante que tú planifiques. Yo os he puesto aquí cuáles son los 7 pasos principales de la planificación cuando tú vas realmente a hacer un plan. Es decir, yo voy a hacer el plan en detalle de mi proyecto o yo voy a implementar mi sistema de gestión de compliance, es decir, las dos partes de nuestra frase, y voy a tener que hacer una planificación para ello. Y para ello voy a tener que tener en cuenta 7 pasos principales. Yo os he puesto aquí los grandes guidelines, ¿no? Los grandes principios que rigen a la hora de hacer una planificación, pero el primero de ellos es definir cuáles son tus objetivos, ver qué es lo que quieres llevar a cabo. Esto aplica, lo que decíamos, para un proyecto, cuáles son los objetivos principales de mi proyecto y también para cuando yo quiero implementar un sistema de gestión de compliance, para que veáis que el engage entre una parte y otra de nuestro statement es bestial, o sea, realmente existe y es muy fuerte. El segundo paso es ser realista con tus objetivos de cumplimiento, con lo que tú quieres conseguir. Es muy importante, o sea, no podemos a la hora de hacer un proyecto, teniendo en cuenta que los proyectos requieren recursos y los recursos para nadie son infinitos, no es infinito el tiempo tampoco, no es infinito, por supuesto, el budget, el presupuesto. Entonces, tenemos que ser realistas con qué es lo que queremos conseguir. Y cuando estamos implementando un sistema de gestión de compliance, también vamos a ser realistas, perdón, tenemos que ser realistas con cuáles son mis objetivos de cumplimiento que quiero perseguir. Evidentemente no me puedo proponer o proponerme objetivos muy ambiciosos puede hacer que finalmente no consiga mi objetivo. Y es importante destacar que cuando voy a implementar un sistema de gestión de cumplimiento, la regulación, la ISO, te permite que sea adaptable tu gobierno, que no hagas un arco de iglesia si no te hace falta, sino que lo adaptes al tipo de empresa que tú eres, al tamaño de tu empresa, al sector al que te diriges, con lo cual eso implica también ser realista cuando yo voy a poner en marcha un sistema de gestión de cumplimiento en mi organización. Muy importante, empoderar a la gente que forma parte del proyecto y a la gente que
forma parte de mi proceso de sistema de gestión de cumplimiento. Es muy importante, como decíamos, establecer roles, responsabilidades y darle poder a esas personas para que se sientan confortables con que realmente pueden implementar esa tarea que se les ha asignado. Y, por supuesto, la comunicación. Es muy importante la comunicación, ya sea a la hora de implementar un proyecto, como por supuesto a la hora de implementar un sistema de gestión de compliance. Es muy importante comunicar a todos los stakeholders qué es lo que estás haciendo, qué es lo que persigues, cuáles son tus objetivos, cómo lo vas a hacer, porque la comunicación va a hacer que todo el mundo se sienta engaged con el objetivo que tenemos común. Va a poder hacer que nuestra implementación sea mucho más robusta, sea mucho más fuerte y funcione mucho mejor en nuestra organización. Por supuesto, tenemos que actualizar el estatus de cómo va evolucionando nuestro proyecto y de cómo va evolucionando nuestro sistema de gestión de compliance. Vamos a reportar los problemas. Es importante en un sistema, y lo hemos repetido mucho cuando hablamos de sistemas de gestión de compliance, es muy importante involucrar a toda la organización, desde el empleado hasta la alta dirección, en ser compliance y en qué consiste el concepto de cumplimiento y qué es lo que persigue la oficina de compliance. Esto es muy importante, pero también es importante a la hora de planificar un proyecto que se reporten los problemas y los hechos para que se puedan desatascar antes de que eso se materialice. El sexto punto es replanificar en el caso de que veas que no vas a cumplir en tiempo, forma con tus objetivos y con tus requerimientos. Será necesario volver a analizar o a ver qué tipo de replanificación tengo que hacer, si tengo que alargar tareas, si tengo que acortar tareas o cómo lo voy a hacer. Y, por supuesto, definir KPIs, como decíamos, para ver y alertar cómo están funcionando nuestro proyecto o cómo está funcionando nuestro sistema de gestión de compliance. Como veis, esto afecta tanto a la planificación, afecta tanto a la hora de implementar un proyecto como a la hora de implementar un sistema de gestión de compliance. Está muy ligado la metodología uno a otro. A la hora de planificar acciones o a la hora de planificar cómo implementar un sistema de gestión de cumplimiento, la regulación y las ISO ya están hablando mucho de alinear a la hora de implementar mi sistema de gestión de compliance, alinearlo con la estrategia de la organización. Y esto es muy importante. Nosotros no podemos conseguir, y en COSO se hablaba mucho, no podemos pretender conseguir unos determinados objetivos estratégicos si mi análisis de riesgos y mis procesos de compliance no están en la misma dirección o no van en la misma dirección que esos objetivos estratégicos que quiero conseguir. Porque, como decíamos, el compliance y la gestión de riesgo bien entendida es un instrumento para ayudarnos a alcanzar esos objetivos y para materializar esos objetivos. Cuando nosotros vamos a hacer un plan de gestión de un gobierno de compliance o de una oficina de cumplimiento, vamos a tener en cuenta determinados requisitos que ya se solicitaban, ¿no? Y se pedían, como tener en cuenta cuál es la organización en la que estoy, cuál es el contexto, no es lo mismo una industria que otra, no es lo mismo un tamaño de empresa que otra. Vamos a tener en cuenta las características de la empresa a la hora de implementar el proyecto y a la hora de implementar un proceso de gestión de cumplimiento. Vamos a intentar mejorar continuamente este sistema de gestión de compliance que vamos a poner en marcha. Vamos a prevenir incumplimientos. Al final, veis que todo lo que se define a la hora de planificar para implementar un sistema de gestión de compliance es muy similar a los requisitos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a planificar un proyecto. De ahí que si unimos ambos extremos y unimos compliance con planificación de proyecto, podemos hacer que realmente el proyecto tenga mucho menos riesgo o se mitiguen su riesgo de una forma mucho más eficiente. Te habla además directamente la regulación, te hace mucho enlace, y lo dijimos al principio, con una identificación de riesgos. Es imprescindible apreciar los riesgos. Yo os he puesto aquí cómo define la apreciación de riesgos, porque, como os decía, para mí son enlaces o son tres eslabones de una misma cadena, que son la gestión de riesgos, la ejecución de un proyecto y el compliance. Son tres eslabones de una misma cadena que, bien engarzados y bien alineados, puede hacer que el proyecto se implemente de una forma mucho más fuerte y mucho más robusta de lo que si nos mantenemos alejados del análisis de riesgo de compliance podríamos llegar a tener. Yo os he puesto aquí un ejemplo, un business case que es un caso público, donde se vio cómo había ciertos procesos de compliance que pudieron fallar
yo quería que nos planteáramos cuáles serían o cuántos proyectos se llevarían a cabo a través de esta compañía, a través de este señor, que no se tuvieron en cuenta los principios de compliance a la hora de implementarlo, ¿no? El caso Taiko fue un caso muy conocido porque se trataba de una fábrica que pasó de tener un capital de 1.500 millones a tener un capital de 100.000 millones, creció muchísimo, pero su ejecutivo, su presidente ejecutivo, Denis Kolowski, al final tuvo que ser encarcelado porque realizó una serie de actividades que fueron encaminadas hacia saquear a la compañía con una gran cantidad de millones de dólares, incluyendo en este caso bonos no autorizados. De hecho, se demostró aparentemente que en el fraude de Taiko estuvieron involucrados no solo él, sino otros directivos de la compañía que fueron parte necesaria, por decirlo de alguna manera, para poder llevar a cabo este presunto fraude. Y finalmente nos lleva a la cuestión de plantearnos qué ha podido fallar en este caso, por ejemplo, en temas de compliance, cómo la regulación se analizó, se estudió, se implementó, qué cantidad de proyectos se habrán llevado a cabo aquí para que al final no tuvieron la consecución que deberían de tener y no se realizaron alineados con los principios de compliance y de la regulación. En este caso, además, estamos hablando sobre todo de regulación externa, porque si finalmente fue preso es porque efectivamente había mucha regulación emitida por supervisores que no estaba siendo vigilada, por lo cual, como decía, si nosotros no tenemos en cuenta el seguimiento a la regulación y el compliance a la hora de llevar el día a día de nuestra compañía, los resultados pueden llegar a ser muy grandes y pueden llegar a ser muy importantes como los que hemos visto aquí. Yo quería poner también otro business case, que en este caso es un ejemplo teórico, para que veáis cómo para mí el compliance, porque nosotros discutimos mucho cuando estamos en clase sobre si el compliance es algo para las grandes compañías, sean del sector que sea, o si una pyme, una pequeña y mediana empresa, puede también implementar o debe también implementar principios de compliance. Y en mi opinión, el compliance afecta a todos los tipos de empresas y a todas las estructuras y a todos los sectores. Yo os he puesto el ejemplo de que nosotros queramos, por ejemplo, abrir un restaurante de comida vegana en Madrid, por poner un ejemplo. Yo quería que nos planteáramos, desde el minuto 1, cuando yo estoy en el punto 1 del ciclo de vida del proyecto, voy a abrir un restaurante y estoy en la fase de iniciación, voy a ver cuáles son las tareas que tengo que realizar. Desde ese momento, yo tengo que tener claro ciertos principios para empezar ya a ver cuál es la regulación que me va a afectar a mí. Por ejemplo, hemos definido la gobernanza del proyecto, quién va a ejecutar el proyecto, quién va a construirlo. Tengo ya las licencias pertinentes, tengo ya toda la regulación mapeada e identificada que me va a afectar. Es realista, como decíamos antes, debo contar con proyectos y con objetivos que sean realistas. No me puedo poner objetivos que yo quiero abrir quiero abrir el restaurante en 2 días, pues evidentemente eso sería un objetivo nada realista que nos llevaría a un fracaso del proyecto en ese timing, con lo cual a la hora de planificar un proyecto tiene que ser realista. Otro concepto muy importante, está enfocado al cliente porque, como decíamos al principio, el compliance bien entendido nos puede ayudar muchísimo y ser una herramienta para conseguir nuestros objetivos. Y en este caso, nuestro objetivo es que el restaurante vaya bien y hacer negocio. Con lo cual, tenemos que tener también principios de negocio incluidos dentro de nuestro proyecto. En este caso, estoy enfocado al cliente, le estoy dando al cliente el servicio que necesita y además estoy cumpliendo con mis principios y valores como compañía, que esto me va a llevar a tener una buena reputación de cara al cliente. Es que si veis, todo está enlazado, todo está enganchado, son pasos que llevan a un mismo procedimiento y a un mismo proceso. Por ejemplo, he tenido en cuenta la regulación alimentaria vigente, en este caso que se trata de un restaurante, la regulación local, tengo salidas de incendios, es accesible mi local para personas con discapacidad. Todo este tipo de regulación que debo de cumplir, tengo que tenerla en cuenta a la hora de implementar mi proyecto. No se trata simplemente de venga a una obra y abro el restaurante. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta tangenciales a la apertura de este restaurante. Y también, por ejemplo, hemos definido controles e indicadores necesarios para saber cómo está funcionando mi proyecto, para saber en el caso en concreto del compliance en el que yo vaya o se vaya a poner en riesgo el incumplimiento de una regulación,
que me salte un trigger, me salte una alerta y me avise de que efectivamente debo de implementar controles o debo de estar vigilante con esta regulación en concreto. Por supuesto, riesgo reputacional, lo hemos dicho, un riesgo de incumplimiento no gestionado o no bien enfocado puede llegar a tener un riesgo reputacional importante. Y además ya sabéis que hoy en día, con los entornos VUCA en los que nos movemos, un impacto tarda cuestión de segundos en enterarse todo el mundo y en tener un impacto exponencial y muy grande, mucho más grande de que hace 15, 20 años. De ahí que la reputación y la gestión del riesgo reputacional haya cobrado mucha relevancia y mucha importancia en los años recientes. Y también, por último, contamos con un plan de continuidad de negocio y contamos con un plan de comunicación. Estamos preparados para el caso de que se materialice en un momento dado un evento de incumplimiento. ¿Estamos preparados para responder a este evento? ¿Tenemos un plan B? ¿Estamos preparados para continuar con nuestro negocio? ¿Estamos preparados para comunicarlo adecuadamente y gestionarlo de manera correcta? Pues todo este tipo de principios, de procesos, tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de llevar a cabo un proyecto. Y tenemos que tener en cuenta la importancia de la regulación y de la normativa, ya sea interna como externa. Y ahora ya, si queréis, podéis empezar a comentar vuestras preguntas y vuestros comentarios. También me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Antes de pasar a ello, como conclusiones, deciros, pues, por un lado, la necesidad de implantar sistemas de gobierno y de gestión de cumplimiento en las organizaciones. Como yo os decía, en mi opinión, que es opinable, ¿no? Y se pueden tener diversidad de opiniones, pero en mi opinión, el compliance afecta a cualquier tipo de compañía, ya sea del tamaño que sea y de la industria que sea, porque la regulación al final afecta a todos. Ver el enlace que hay o la función de cumplimiento es entendida como una función de gestión de riesgos de incumplimiento, tener un enfoque basado en riesgos, en análisis de riesgos, partir de identificar cuáles son los riesgos que a mí me pueden afectar a la hora de implementar mi proyecto, los riesgos de incumplimiento, y a partir de ahí gestionarlos para evitar que se materialicen. Por supuesto, alinear los proyectos con las políticas de compliance. Es muy importante que yo tenga políticas robustas y políticas fuertes que me digan o me ayuden a encaminar mis proyectos cuando yo los voy a llevar a cabo en la organización. Y, por supuesto, también tener gobiernos y procesos bien implementados. Lo hemos dicho, es necesario tener un gobierno tanto a la hora de ejecutar un proyecto, a la hora de implementar un proyecto, como a la hora de implementar un sistema de gestión de compliance. Y ahora, si os parece, pues vamos viendo vuestros comentarios. Vale, nos pregunta Cristian, ¿cuál es el papel principal del gobierno corporativo dentro del proyecto considerando el compliance? Pues el gobierno corporativo, entendido como la necesidad de que haya un reporte y un engage de la alta dirección de la compañía dentro de toda la gestión de riesgos y del mundo del cumplimiento, pues juega un papel primordial. O sea, ya lo hemos dicho ahí, ¿no? Es necesario dar un reporte, de cómo están funcionando mis KPIs de cumplimiento, de cómo están funcionando mis alertas y mis controles. Y es importante también, al gobierno corporativo, empezar a avisarles o a establecer alertas de cómo está funcionando el proyecto y también de si hay una trigger de un posible incumplimiento regulatorio y normativo, pues que se haga, o sea, que se informe a la alta dirección y que la alta dirección esté totalmente engaged y sea totalmente consciente de cuáles son las circunstancias que están, pues que están afectando a mi organización y a mi proyecto, ¿no? Entonces, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Para mí es también parte intrínseca de todo el gobierno de gestión de proyectos dentro de gestión de riesgos, dentro de la gestión de proyectos relacionados con el compliance. El gobierno corporativo sin duda forma parte de ello. Nos pregunta Alberto cómo manejar el cambio de manera estable y sistemática a lo largo del tiempo, incluso luego de terminado el proyecto. ¿Cómo involucrar a la alta gerencia en la gestión del cambio? Pues, Nelson y Alberto, se tratan, aquí hay un driver que es común a los dos, tanto a cómo involucrar a la alta gerencia, a cómo
cuando ya el proyecto está implementado, cómo hacer que el compliance se mantenga en el tiempo, que es el driver de la cultura empresarial. Para ello, lo que mejor funciona tanto para el change management, tanto para la gestión del cambio, como para extender la cultura de cumplimiento más allá de los proyectos, ya una vez que el proyecto está puesto en marcha, es trabajar en la cultura de gestión de riesgos y cultura de gestión de compliance en toda la organización. Para ello hace falta capacitar a la organización, hace falta formar, hace falta comunicar y hace falta encaminar la cultura, los principios, los valores, los procedimientos y quién soy yo como compañía, hace falta encaminarla hacia la gestión de riesgos y hacia el compliance. Entonces, para mí, la mejor manera de gestionar el que se sigan estos principios una vez que el proyecto está implementado o incluso para involucrar a la alta gerencia es la cultura organizacional y el liderazgo, por supuesto. Nos preguntaba Jorge lo mismo, la clave para entusiasmar a la alta administración. Pues cultura y liderazgo, ya sabéis que se está hablando mucho de hacer un liderazgo innovador, un liderazgo diferente en las organizaciones. Para ello hay que capacitar, hay que formar, hay que comunicar y hay que establecer procedimientos para tener a todo el personal de la compañía y, por supuesto, la alta dirección involucrados en los procesos de gestión de riesgos, involucrados en los procesos de gestión de compliance. Vale. El compliance también es catalogado como corrupción, se aplica a todo el proceso, a toda la organización y a todo el proceso. Por lo tanto, los proyectos deben anticipar los riesgos a través de controles. ¿Quién puede ejercer esa función? ¿El mismo compliance officer de la organización o se puede delegar? Pues, a ver, paso a responder las dos preguntas. El compliance es que la normativa anticorrupción está dentro de la governance o del paraguas que sigue el Chief Compliance Officer. Entonces pasa a formar parte de una regulación más, como puede ser la Ley de Protección de Datos o cualquier otro tipo de regulación que afecte, será vigilada, será seguida y será coordinada y asesorada para su cumplimiento por el Chief Compliance Officer. Y en cuanto a si se pueden delegar los controles, pues el compliance como segunda línea de defensa puede establecer, identificar controles que se pongan en marcha en la organización y los puede hacer directamente él o se puede delegar a lo mejor en un área de operaciones, en un área de control interno. Ya depende un poco de cómo se organice. Es verdad, comentábamos que las ISOs te dicen que el modelo de gobierno que ellos proponen es adaptable. Entonces, en base a quienes nosotros seamos como organización, podemos organizarnos de una manera o de otra. Esto no hay una verdad absoluta, sino que es lo que mejor se adapte a nuestra organización para cumplir con la finalidad que tengamos. Vale. Nos dice Marcia que le parece muy interesante la ponencia. Muchas gracias. ¿Cómo podemos lograr que los valores corporativos y el código ético permeen las decisiones tomadas en el interior de la empresa? Pues como decíamos, Marcia, es necesario trabajar la cultura. Y además, si veis ahora, y si leemos mucho a la hora de, o sea, todo lo que vemos a la hora de implementar proyectos y además en entornos, no ya solo entornos VUCA, ¿no? Sino entornos de gran volatilidad como los actuales y de gran inestabilidad, se va a hablar mucho de liderazgo y se va a hablar mucho de cultura y se va a hablar mucho de las soft skills. Y es importante reforzar y trabajar esas soft skills para que toda la organización entienda la importancia del compliance, la importancia de ser compliant con la regulación y sobre todo, como tú decías, la importancia de ser compliant con nuestros códigos éticos y con nuestros propios principios internos. Con lo cual, para mí, es un tema eminentemente de cultura empresarial. Vale, ¿qué metodología recomendaría para realizar el análisis de riesgos y oportunidades? Pues, Alejandra, nosotros cuando hablamos de gestión de riesgos vemos muchísima metodología que nos proponen, pues, por ejemplo, la ISO 31000. Para mí, el llevar a cabo, por ejemplo, análisis de riesgos con expertos, llevar a cabo análisis PESTEL, DAFO, brainstorming con expertos y luego pintar cuáles son mis riesgos identificados, mis planes de acción, mi probabilidad y mi impacto a través de una matriz de riesgos, es lo que para mí supone una herramienta muy completa para poder identificar, pintar y poder incluso reportar y comunicar ese análisis de riesgos que hayamos hecho. Así que utilizar todas las técnicas que
o varias, ¿no?, de las técnicas que te propone la ISO 31000 y plasmarlo en una matriz de riesgos o en un mapa de calor, a mí me parece una metodología que funciona muy bien. Vale, vale, ¿cómo demostramos la efectividad de nuestro programa cuando ya estamos acusados penalmente por un riesgo que no fue detectado o siendo residual se materializó? Pues Luis, es verdad que muchas veces vemos casos como el que hablamos de Taiko, ¿no?, en los que ya se había materializado el riesgo y y ya estaba, o sea, era algo ya evidente y dices, bueno, pues ¿cómo demuestro, no, la efectividad? Pues a lo mejor ha llegado, o sea, el momento, ¿no? Ese momento estás en la situación de tener que revisitar tu modelo. Y dentro del principio de mejora continua que ya define la ISO 19600 de proceso de compliance, de ir mejorándolo, ir revisitándolo, reanalizándolo y ver cómo lo podemos mejorar, pues a lo mejor ha llegado el momento de identificar y de ver cuáles son esos gaps o esas diferencias que puedes tener o esas fallas o errores que puede haber en el proceso para mejorarlo. Nos preguntan también por la relación o diferencia entre riesgos y compliance, y es verdad que es algo que se habla mucho. Yo lo he hablado en muchísimos foros y lo hemos comentado con compañeros. Depende un poco de la organización, como decíamos al principio. Hay organizaciones en las que la función de cumplimiento entra dentro y está embebido en la función de gestión del riesgo, y hay organizaciones donde está separado. Depende un poco. Yo he conocido, o sea, a mí me han comentado compañeros de organizaciones de todo tipo que tienen diferentes versiones, pues eso, separado o junto. Depende un poco de cómo sea la compañía, de cómo se quiera organizar, de cómo esté estructurada la compañía. Como decíamos, esta normativa es perfectamente adaptable y como tal, que es adaptable, permite que tú pues hagas un poco, customices tu modelo de gobierno de cumplimiento a cómo tú eres como compañía o a qué es lo que ves más efectivo. Vale. Vale. Si se tuviera que priorizar la cultura de cumplimiento de gestión de riesgos, ¿cuál sería primero en función de alinearlas posteriormente? Pues yo no creo, o sea, como yo creo que la gestión del riesgo y el compliance van íntimamente ligados, están muy unidos y muy interrelacionados, no creo que sea una u otra, una primero y la otra no, sino creo que cuando tú estás estableciendo un proceso de gestión de riesgos, por ejemplo, una cultura de gestión de riesgos, si tú incluyes ahí la cultura de gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio, ya estás incluyendo el compliance de cierta manera en tus procesos de gestión de riesgos, con lo cual, pues claro, es un poco, ¿no? Depende un poco de cómo lo quieras enfocar, pero si tú al final vas a tratar el compliance como un enfoque orientado a riesgos, al hacer o al implementar procesos de gestión de riesgos, estás implementando procesos también de compliance. Nos hace Rocío una reflexión y una pregunta muy importante que también se ha hablado mucho, y es que nos dice que en los tiempos de COVID, ¿cómo contagias la energía a la empresa, ¿no?, para que efectivamente sea, sea la cultura lo que esté primando y se tenga en cuenta, el riesgo, ¿no? Entonces, es verdad, Rocío, volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Volvemos a hablar de temas de cultura, de soft skills. Es muy importante saber manejar bien el teletrabajo. Ahora que muchos están trabajando desde casa, tienes ciertos momentos, y de hecho eso se está estudiando y se está analizando, hay ciertos momentos de soledad en los que el compañero siente que está más solo que antes o que tiene más incertidumbre que antes. Pues yo diría mucha cercanía dentro de lo que permite la tecnología, tener mucha cercanía al equipo, hacer acciones de team building, hablar mucho, mucho diálogo, mucha comunicación y estar muy cerca, lo más cerca posible, ¿no?, del equipo pues para ver si se puede reforzar ese sentimiento, ¿no? También se habla mucho del sentimiento de pertenencia a las organizaciones, que también es algo que hay que trabajar, y trabajar en la distancia es más complejo, pero no es imposible. Todos hemos demostrado, la sociedad ha demostrado que se puede teletrabajar y que el trabajo es una opción válida, y bueno, pues todo lo que lo permite la tecnología, estar cerca del otro, pues yo diría que la cercanía, ¿no?, es una de las mejores maneras que se puede trabajar esto. Vale,
¿la autoridad financiera está incluida en el compliance? La autoridad, o sea, el compliance tiene, la función de cumplimiento tiene que tener una independencia, porque así lo determina la ISO, ¿no? Tiene que ser independiente, tiene que tener un alto reporte a alta dirección y cada uno tiene sus roles. La autoridad es cuarta línea de defensa, es un supervisor, estaría fuera de la organización, sería externo. El compliance es segunda línea de defensa, está embebido en la propia organización y entonces, pues claro, son diferentes aspectos o diferentes fases dentro o sea, son organismos diferentes e independientes, uno es externo, el otro es interno, pero bueno, forma parte, digamos, de la estructura de supervisión, si lo queremos llamar así, pero como línea también independiente, la autoridad, por supuesto, y como lo que se denomina en algunos casos cuarta línea de defensa. Vale, ¿cómo podemos establecer una política estructurada que permita fijar un adecuado nivel de cumplimiento? Pues sí, creo, Alberto, que va en línea con lo que tú decías, ¿no? Establecer primero el apetito o enlazarlo con el apetito de riesgo de mi compañía. Una vez que yo sé cuáles son los riesgos que está dispuesto a asumir mi compañía y cuál es el riesgo de incumplimiento que está dispuesto a asumir, que en cualquier caso siempre será muy cercano a cero, porque los incumplimientos regulatorios y normativos tienen consecuencias muy relevantes, pues en ese caso hay que definir políticas, hay que definir roles y responsabilidades, quién va a ser la primera línea de defensa de ese riesgo de incumplimiento y cómo se va a gestionar, y sobre todo se ha de establecer un proceso de comunicación a toda la organización. Es importante que se involucre a toda la organización, se dé a conocer a toda la organización, se establezca procesos, procedimientos, comunicación y también una governance, como hemos dicho antes, un gobierno a la hora de implementar esta política de gestión de compliance. Pero yo creo que lo principal pasa por darle un enfoque basado en un análisis de gestión de riesgos y a partir de ahí trabajar en el entorno cultural de la compañía. Y son muchísimas las preguntas y los comentarios, lo agradezco muchísimo. Ya nos estamos pasando un poco del tiempo. Os doy las gracias a todos. Cualquier duda o inquietud que tengáis, pues nos la podéis hacer llegar y yo estaré más que encantada. Os doy las gracias nuevamente, espero que haya sido de vuestro interés y os animo a todos a continuar analizando y estudiando este interesante tema del compliance. Y muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestro tiempo.